Buenos días a todas, a todos. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra plática número 24, denominada Derechos Humanos y Cultura de Paz. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Armando Hernández Cruz, quien es director general de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor Armando. Muchas gracias por estar con todas y todos nosotros en esta plática con la que iniciamos nuestra jornada laboral y que además, pues el día de hoy se lleva a cabo en el marco del Día de la Abogacía, así que felicidades a todas y todos quienes se desempeñan en esta ardua labor. Para dar el mensaje de bienvenida, le pediría por favor a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, nuestra visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer, que nos dé el mensaje de bienvenida en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adelante, por favor, maestra Claudia, le escuchamos. Muchas gracias, Elenita. Muy buenos días a todas y a todos. Tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenido, doctor Armando Hernández Cruz, director general de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor, por participar en este espacio de promoción, difusión y capacitación en derechos humanos. Los derechos humanos son factor fundamental básico para la paz y el desarrollo de los pueblos. La vigencia y el respeto de los derechos inherentes a las personas implica no solo que puedan ser exigibles, sino que cada persona en lo particular respete y genere las condiciones para su ejercicio. Componentes de la cultura de paz, la educación cívica, intercultural, incluyente, global, para la paz, para la democracia. La cultura de un Estado humanista que ponga al centro de todo a la persona humana, alcanza la expresión plena de los derechos humanos, pero sobre todo permite el desarrollo integral de todos y cada uno. Asumamos el compromiso. Debemos hacer del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Todas nuestras actuaciones deben darse dentro de la ley. Solo así podremos coadyuvar a que los grandes retos que como país afrontamos puedan ser superados por las vías legales, el marco jurídico y el respeto a las instituciones. Hoy especialmente felicito a quienes ejercen la abogacía, una de las profesiones más nobles y dignificantes. Ser abogada significa conducirse con ética, siempre con el fin máximo de alcanzar la justicia. Muchas gracias y que esta plática sea de gran provecho para todas y todos. Felicidades a todos los que están acá y que ejercen la abogacía. Muy buenos días. Gracias, maestra, por este mensaje de bienvenida. Y para continuar con el orden de las actividades del día de hoy, me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la importante trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Armando Hernández Cruz es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, cuenta con las licenciaturas en Economía por la UNAM, Periodismo, CEP-Ceneval y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Innova. Tiene especialidades en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Administrativo, así como una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y otros estudios especializados en las universidades de Pisa, Salento y la Universidad de Bolonia, todas en Italia. Actualmente cursa el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y la especialidad en Derecho Parlamentario en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de Justicia,
todos ellos en la Ciudad de México, así como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otros. Fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2006 a 2008. Es profesor de la Universidad Autónoma de México desde 1995. Actualmente imparte clases en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de dicha universidad y otras instituciones en la República Mexicana. Además, es escritor, articulista, ponente, instructor, conferencista e integrante de diferentes asociaciones vinculadas a las materias de derechos humanos y desarrollo humano. Es presidente de la Asociación Civil Soy Asperger Asociación Civil, dedicada a la elaboración de propuestas de política pública y visibilización en materia de inclusión social, y autor del libro Soy Asperger, donde aborda el tema de la condición del espectro autista que él mismo padece desde su propia experiencia de vida. Cuenta con la distinción de candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores de CONUCYT. Fue magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y magistrado de dicho tribunal hasta octubre de 2019, así como presidente de la Asociación de Magistrados y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos. Fue así también secretario técnico de mando superior en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido director general de la consultoría ALPE Consultores, dedicada a servicios de consultoría y capacitación en materia política, legislativa y electoral. Actualmente es director general de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con todas y todos nosotros. Gracias, buen día, mucho gusto, un gusto de verdad. Agradezco muchísimo la invitación al presidente de la Comisión Estatal. Agradezco la oportunidad de estar aquí para platicar unos breves minutos sobre el tema que se decidió, que se asignó, que tiene que ver con derechos humanos y cultura de paz, un tema fundamental, un tema muy importante. Como ya se dijo también en el contexto el día de hoy, del Día de la Abogacía, que me parece que también es un momento idóneo para reflexionar a quienes ejercemos esta profesión sobre el papel que tenemos en el desarrollo de los valores en la sociedad. Y bueno, sobre el tema, ya entrando en materia, me parece muy importante entender cómo el derecho a la paz, que es un derecho que se invoca en muchos actos, en muchas acciones de los gobiernos a nivel internacional, tiene carencias en cuanto a su propia estructura y a la definición de su contenido esencial ante la falta de instrumentos que lo definan, que lo expliquen, y también, por ejemplo, en el ámbito interno de nuestro país, en una situación tan convulsionada como la que tenemos hace muchos años, una situación de falta de seguridad, de falta de tranquilidad, cómo se ve una herramienta como el derecho a la paz, de tal forma que pudiera ser útil en la solución de este tipo de problemas. Recordemos que los derechos humanos son obligaciones de los estados, obligaciones de la autoridad del estado a nivel interno, y obligaciones que tienen que cumplir para satisfacción de los diversos grupos, sectores o clases que la Constitución marca. Tanto los derechos individuales como los derechos colectivos tienen una parte, digamos, de obligaciones genéricas. Todas las autoridades tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, obligaciones generales, genéricas de derechos humanos, pero también tienen obligaciones específicas, las que se derivan de su propio contenido. Así, cuando sabemos hasta cuál es el alcance que tiene un derecho, como la libertad de expresión, se puede interpretar, se pueden establecer distintos retos para entender su alcance, pero partimos de una base que es el contenido normativo. En el caso del derecho a la paz, en el ámbito interno de nuestro país, no tenemos un apartado que explique el contenido esencial de este derecho, y entonces lo tenemos que desprender de otros medios de interpretación constitucional, partiendo pues de lo que sí dice la Constitución y de los valores y principios que encarna nuestro aparato constitucional, para lograr las condiciones que permitan el desarrollo humano, social, esencial en toda sociedad para las personas y los seres que habitamos el país y que formamos y conformamos esta nación mexicana, en sus distintos aspectos, en sus distintos espacios, de tal manera que la
búsqueda de la paz, la búsqueda, paradójicamente el artículo 89, fracción décima, que es el único apartado constitucional que habla de la paz, habla de la lucha por la paz. Parece contradictorio, ¿no? Luchar por la paz, o sea, buscar a toda costa alcanzar, conseguir la paz, pero la lucha parecería ser un método no pacífico para alcanzar la paz, y los métodos no pacíficos difícilmente van a poder lograr alcanzar ese objetivo. Cuando hablamos de la paz, que se oye muy bien, se escucha, digamos, como un objetivo deseable, a veces como un objetivo inalcanzable o como una utopía, pero cuando hablamos de la paz nos referimos no solo a la ausencia de guerra, sino como también es importante reconocerlo, a la existencia de condiciones dignas para la vida del ser humano. Así como se dice cuando hablamos del derecho a la salud, se dice la salud no solo es la ausencia de enfermedad, lo cual es cierto, la salud requiere una serie de condiciones psicológicas, éticas, sociales, en conjunto para garantizar esta condición de salud individual y colectiva. Lo mismo sucede con la paz. La paz no se agota en la ausencia de guerra, la paz no quiere decir la falta de conflicto. De hecho, el conflicto no necesariamente es enemigo de la paz. Se puede vivir la paz con el conflicto, cosa que parece extraño, porque estamos acostumbrados a la dualidad de ver la paz como lo contrario a la guerra o la paz como lo contrario al conflicto, cuando los métodos pacíficos pueden no solo resolver el conflicto, sino también ayudarnos a vivir durante el conflicto o durante una situación de conflicto, y tratar, por supuesto, de alcanzar siempre las mejores condiciones. No es, la paz es vista como una utopía cuando se piensa pues que es algo que se va a alcanzar algún día y que nunca se alcanza, ¿no? A veces generamos conceptos y nociones que parecen ser inalcanzables y que simplemente nos ayudan a generar frustración, una enorme frustración social, ¿no? Como la perfección, cuando se habla de perfección y se dice, bueno, pero al final de cuentas ningún ser humano es perfecto, nadie es perfecto, la perfección es un concepto inalcanzable, y entonces ¿para qué tenemos o para qué construimos un concepto de perfección que nunca va a ser alcanzado por la actividad del ser humano? Y entonces pues nos genera la frustración, somos imperfectos y como imperfectos, pues no vamos a llegar nunca a esa meta de perfección, ese deseable, y todo se vuelve una utopía. Y entonces teorías alternativas nos empiezan a decir lo contrario, ¿no? Todo es perfecto, todo así como está es perfecto. La guerra, el hambre, todo es perfecto porque responde a un orden de las cosas. Y creo que son extremos, ¿no? Ni creo yo que todo sea perfecto, ni creo que la perfección sea un ideal inalcanzable. Lo mismo sucede con la paz. La paz es para algunos algo inalcanzable, algo imposible, contrario a la naturaleza humana, que es una naturaleza bélica, una naturaleza violenta, una naturaleza de conflicto, para algunos. Para otros, la paz es una meta que se puede alcanzar, pero que no conocemos los recursos, los medios, las herramientas para alcanzarlo, y que eso es en lo que hay que trabajar. Bueno, yo en lo personal creo que cuando hablamos del estado de paz, no necesariamente hablamos de una cuestión de futuro, sino hablamos de una cuestión de cómo ver la realidad, cómo percibir, cómo actuar frente a la situación, a las situaciones que nos rodean, sobre las cuales no tenemos control y que podemos o no modificar en algunos casos. Y el estado de paz es un estado interior y exterior en el cual tenemos herramientas adecuadas para enfrentarnos a las situaciones que nosotros podríamos identificar o calificar como problemas o como conflictos. Toda situación se puede enfrentar con medios pacíficos, de tal manera que incluso las controversias o conflictos se pueden resolver con medios pacíficos, lo cual implica cambios de paradigma, lo cual implica ver la realidad desde otras perspectivas y lograr entender de qué manera podemos aplicar estos medios pacíficos a las conductas diarias, reales, cotidianas, y no esperar a que la paz llegue un día como por arte de magia, cuando se acaben las guerras y conflictos en el mundo, ¿no? Es también relevante recordar que la paz es uno de los valores máximos que se
aprecian, digamos, en el conjunto de valores que construye el ser humano, ¿no? La justicia, el orden, la seguridad, son valores que encarnan el sentir del Estado. Se supone que para eso existe el Estado, para alcanzar esos altos valores, esas altas metas, y uno de ellos pues es precisamente la paz, no solo interna, sino a nivel internacional. Se dice, algunas o la mayoría de las corrientes filosóficas llegan a la conclusión de que la felicidad es el fin último de la existencia humana, que todo lo que hacemos tendría como fin último alcanzar la felicidad del ser humano en lo individual y para ello pues alcanzar estándares o estados o situaciones o condiciones de paz para en un último estado, en una última instancia, alcanzar esa meta última de la felicidad humana. Si seguimos esas corrientes filosóficas de Occidente sobre todo, pues estaríamos de acuerdo en que si el fin último es la felicidad, la paz sería un fin inmediato, un fin cercano a alcanzar para después alcanzar ese fin último que se concibe como felicidad, lo cual también es muy complejo porque muchas corrientes filosóficas se ponen de acuerdo en que se busca la felicidad, pero no se ponen de acuerdo en qué es la felicidad y cómo se alcanza, ¿no? Es igual de complejo referirse a esos temas, pero sí la idea es que la construcción de paz busca un estado de bienestar, un estado de seguridad, de tranquilidad, que permita alcanzar mejores condiciones de vida y que permita en su momento alcanzar, incluso si así lo creemos, la felicidad. La cultura de paz, según la define la Organización de las Naciones Unidas, es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilos de vida, basados en el respeto a la vida, a la promoción de los derechos de todas las personas, al arreglo pacífico de todos los conflictos, el respeto y fomento a la igualdad de los derechos y oportunidades entre hombres, mujeres y todas las personas que forman una sociedad. La cultura de paz implica el momento en el que las personas asimilamos la utilidad, la importancia de la paz y los métodos pacíficos. A lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, se ha hablado de que el fin justifica los medios. Y esa idea atribuida a Maquiavelo, permite pensar a muchas personas que determinados fines, por ejemplo, de carácter bélico, pueden llevar a un estado de paz. Decía una frase muy famosa: si quieres paz, prepárate para la guerra. Y es cuestionable pensar que medios violentos, medios no pacíficos, vayan a llevar como resultado a un estado de paz. Es como pensar que uno va a sembrar maíz y a cosechar calabaza. O sea, evidentemente hay una reacción, una serie de acciones y reacciones que tienen sus consecuencias, y no es posible pensar que los medios violentos puedan llevar a situaciones de paz. Y esto parte de una reflexión importante, la idea de Gandhi, un paradigma del pacifismo mundial, una persona que logró una revolución de independencia en su país, en la India, a través de métodos no violentos, medios pacíficos, y trató de demostrar que sí se podía llegar a la paz a través de medios pacíficos. Es más, que no es posible llegar a la paz a través de medios violentos, sino solamente a través de medios pacíficos, y toda la obra de Gandhi, sistematizada, todo su discurso sobre el ahimsa, que es la palabra en hindú para referirse a la no violencia, una sola palabra. Por eso hoy en día también se escribe no violencia como una sola palabra, una especie de traducción literal del ahimsa, de tal forma que esto demuestra cómo la paz es un fenómeno que tiene que interiorizarse en las personas como parte de un modelo cultural, como parte de un modelo de hábitos, de valores repetitivos, no solo para independizar un país, sino para
resolver muchos aspectos de nuestras vidas cotidianas. Entonces, esa existencia de ese valor o el reconocimiento de esos valores a lo largo de la historia ha dado lugar, ha nutrido el contenido de los derechos humanos. ¿Cómo nacen los derechos humanos? Pues nacen de las necesidades de establecer un término de relación entre las personas y las autoridades. El concepto moderno de derechos humanos nace en la Revolución Francesa a partir de la respuesta que se dan, principalmente los teólogos de la Iglesia Católica, dan una respuesta al Estado absolutista, a las monarquías absolutas, y esa respuesta, de alguna manera, lo que pretende, lo que busca, es limitar el poder absoluto de los monarcas, dotando a las personas de la posibilidad de exigir ciertos derechos, de dar un cambio, un giro en la relación que se tiene con el Estado y sus autoridades. Y de esa manera se empieza a hablar de cuáles eran los valores fundamentales. Los valores fundamentales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, eran parte del contenido de los derechos humanos. La libertad es uno de los derechos esenciales, o los derechos de libertad forman parte del catálogo y contenido de derechos humanos. La igualdad igualmente surge como parte del contenido de los derechos humanos, como esa búsqueda que se hace de la protección de los valores esenciales de las personas, y de esa manera encontramos que los derechos de libertad y los derechos de igualdad son parte de la primera generación de los derechos humanos, históricamente conocida como la de los derechos civiles y políticos, o sea, esta búsqueda de la protección de las personas y sus valores frente a la autoridad del Estado. Luego, a lo largo de la historia, el concepto de derechos humanos evoluciona, crece, se incorporan otros aspectos más allá de los derechos del individuo, el estado de bienestar, el estado de benefactor o welfare state, también nos dice que el Estado está obligado a brindar ciertas prestaciones y cierta protección a las personas en lo colectivo, en lo social, tales como seguridad social, salud, seguridad, vivienda, etcétera. Entonces va creciendo el cúmulo de obligaciones del Estado que se convierten en contenido de los derechos humanos. Esta fue una segunda generación de los derechos humanos históricamente, en su revisión histórica, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y luego viene una llamada tercera generación de derechos humanos, crece el sujeto de protección. La primera generación protege al individuo, la segunda grupos o sectores sociales dentro del Estado, pero la tercera generación ya se habla de la protección de los derechos de toda la humanidad frente al conjunto de acciones de los estados, lo que nos lleva a abrir un capítulo de lo que hoy se llaman derechos de solidaridad internacional, como lo son precisamente el derecho a la paz y al medio ambiente, que no son problemas que no se detienen en las fronteras de los países, no reconocen los límites de los estados, sino que requieren de la solidaridad internacional, del apoyo entre las naciones para lograr tutelar de manera eficaz los valores o los bienes que constituyen estos derechos. Y el valor del medio ambiente como el valor de la paz no solo se reconocen y tutelan para los miembros de un Estado, sino para toda la humanidad en su conjunto. Entonces, a través de distintas convenciones, tratados celebrados por los países, se empiezan también a preocupar por los problemas del medio ambiente, de la paz, y eso de alguna manera justifica, teóricamente, yo no lo justifico políticamente, pero teóricamente se justifica el hecho de que un país como Estados Unidos, que tiene condiciones económicas fuertes, importantes, se tome el tiempo y la atribución de tratar de pacificar los conflictos en el mundo, a sabiendas de que los conflictos no se detienen en las fronteras de los países. Y entonces, para garantizar el derecho a la paz, Estados Unidos es un país muy solidario en ese sentido, y
realiza intervenciones en distintas partes del mundo, evitando que se propaguen conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente, hacia toda la humanidad. Ese es el marco fundamento teórico de esas acciones. Detrás de ello, por supuesto, siempre hay intereses políticos y económicos que no podemos dejar de observar, pero ahí se demuestra, digamos, el uso del principio de solidaridad internacional, que por cierto también se podría demostrar la solidaridad internacional de Estados Unidos comprometiéndose a aspectos como la firma del protocolo de Kioto para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, pero ahí Estados Unidos no quiso firmar ese protocolo, no se vio tan solidario como sí se ve en aspectos que tienen que ver con la paz, pues porque hay otros intereses de por medio, pero bueno, el fundamento teórico es esa solidaridad internacional, ese reconocimiento de que si la guerra en una parte del mundo se extiende, puede llegar a afectar a toda la humanidad, a todos los seres que habitamos este planeta. De repente un país que tenga armas nucleares o químicas y las pueda lanzar en contra de otro, pues no va a afectar solo al otro país, sino puede afectar a toda la humanidad hasta llegar al punto de la posible extinción del ser humano, y por eso es que se requiere tipo de herramientas, o así se consideró, como parte de los esfuerzos internacionales por salvaguardar algo que se concibe como el derecho humano a la paz. Entonces, se trata de un derecho de solidaridad internacional, un derecho de los que se identifican como derechos de tercera generación, la tercera generación de los derechos humanos, es decir, es simplemente la revisión histórica de cómo fueron surgiendo los derechos. Hablar de generaciones de derechos humanos no implica, como algunos equivocadamente consideran, una violación al principio de indivisibilidad de los derechos humanos. Simplemente es la revisión histórica de cómo surgen y cómo evolucionan los derechos humanos, pero no es otra cosa, ¿no? Esta revisión histórica nos ayuda a entender mejor la naturaleza del objeto de estudio, que son los derechos humanos. Entonces, la cuestión del derecho a la paz, la existencia de valores, o sea, a lo largo de toda la historia lo que hacen los derechos humanos es reconocer valores de la sociedad e incorporarlos como contenido de derechos. Los valores se convierten en norma y la norma requiere medios de protección, medios para hacerla eficaz, medios de garantía, de tal manera que hay una triple dimensionalidad en los derechos humanos que contienen valor, norma y hecho. O sea, los valores sociales se reconocen en la norma, en un tratado ya sea, o en la Constitución, o en cualquier otra norma o dispositivo normativo, y luego se tienen que convertir en realidad, en hechos. Por eso se habla de esta tridimensionalidad del valor, norma y hecho como parte del conjunto del contenido de los derechos humanos. Porque de lo contrario, podemos tener valores que reconocemos como normas, pero no se convierten en hechos, no se observan, no son eficaces. Y luego al papel pues le caben todos los derechos que queramos, le podemos meter el derecho a la felicidad y el derecho al amor y el derecho a la música, le podemos meter todos los derechos al catálogo normativo, pero ¿cómo asegurarnos de que esas buenas, normas no se queden como buenas intenciones, como simples declaraciones de buenas intenciones, sino como norma eficaz? Porque una de las características fundamentales de la norma jurídica es su eficacia. Y entonces podríamos tener, no tenemos expresamente en la Constitución mexicana el derecho a la paz. Lo podríamos tener, y estoy seguro que si algún legislador lo propone, lo van a proponer en el artículo 4º constitucional, porque ya les gustó ese artículo para meter un montón de desca, y bueno, ahí caben mucho este tipo de derechos colectivos, aunque también algunos piensan que podría estar en el artículo 3º cuando habla de la educación, porque el derecho a la paz y la cultura de paz están asociados íntimamente, como todos los derechos humanos que son interdependientes, con el ejercicio de otro tipo de derechos. Inculcar una cultura de paz en la sociedad. Desde mi punto de vista, por supuesto que recae mucho en el fenómeno de la educación, pero no es lo mismo la cultura que la educación. Podemos poner la cultura de paz o la cultura cívica en los libros de primaria y eso no nos va a garantizar de ninguna manera que el ser humano se va a formar en esos valores. La formación de valores, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, no se da a través del modelo discursivo, sino a través del modelo vivencial. O sea, no les vamos a decir
a los niños, a las nuevas generaciones, que deben tener una cultura de paz si ellos no observan una cultura de paz, una actuación pacífica que cambie, modifique su entorno. El pacifista no es el que resuelve conflictos. El pacifista es aquel que logra pacificarse internamente y luego pacificar su entorno. La pacificación interna, esto de la paz interior que está tan mal entendido, son elementos, digamos, de la cultura oriental que cuando los traemos a la cultura occidental se entienden de manera errónea, de manera incorrecta. Esto de la paz interior no es un estado de ausencia de pensamientos, sino es un estado que se alcance exclusivamente a través de un fenómeno de meditar, de meditación. No, la paz interior consiste en armonizar los valores internos con los valores externos, en armonizar el pensamiento, las emociones, los sentimientos con las acciones. Es una cuestión que tiene que ver mucho con la congruencia interna de lo que queremos ser y lo que somos, de no tener una doble escala de valor, el valor real y el valor ideal. Muchas veces la frustración y la falta de sosiego interno se generan porque lo que nosotros decimos que queremos o lo que creemos que queremos no corresponde a lo que realmente actuamos. Entonces, si los valores, si tenemos una doble escala, tanto en lo individual como en lo social, una doble escala de valores, ¿no? El valor que digo que tengo, pero el que realmente tengo. Yo digo que soy una persona honesta, pero se me presenta la oportunidad de hacer un negocio ilegal y lo hago. Entonces, pues no era tan honesto como yo creía. Mi valor ideal no corresponde con mi valor real. O si yo digo incluso que mis hijos son lo más importante en mi vida, pero yo me la paso trabajando 18 horas y no los veo. Cuando llego a mi casa están dormidos y cuando me levanto para trabajar están dormidos y no los veo, pues no les estoy dando el valor que yo digo que tienen. Si yo digo que mi salud es más importante que el trabajo, pero me quedo sin comer, me desvelo por el trabajo y me genero problemas de salud como diabetes, hipertensión y todo ese tipo de cosas que nos pasa a muchas personas, pues entonces quiere decir que no estoy armonizando mis valores. Si yo creo que la salud vale más que el trabajo, pues entonces le tengo que poner más cuidado a la salud que al trabajo. Aparentemente eso sería lo lógico, pero bueno, cuando se maneja doble escala de valor individual o social, valor ideal, valor real, entonces es cuando no hay sosiego interno, cuando nuestra conducta interna, pensamientos, ideas, sentimientos no corresponden a las acciones. Entonces es cuando no se tiene esta calma, esta paz, este sosiego interior y no podemos entonces también trasladarlo hacia el resto de nuestro entorno. Cuando logramos pacificarnos internamente, insisto, no es a través de una meditación que me pase yo 5 horas meditando para lograr la paz interior, como sucede en las películas. Esto, más allá de eso, en un contexto más real, pacificarse internamente, estar en paz consigo mismo, estar en paz con el entorno, nos ayuda a pacificar nuestras relaciones, las relaciones sociales y las relaciones en las que intervenimos. De tal manera que una persona pacificadora lo que va a hacer es no responder con violencia, no actuar con violencia y lograr cualquier solución de conflictos pacíficamente, lo cual no necesariamente significa poner la otra mejilla ni dejarse pisotear por otras personas. Realmente no es eso. A veces también está mal entendida la idea de solución pacífica de controversias, como si fuera sinónimo de que hay que ceder a todo o hay que aguantar lo que sea y hay que tolerar a todo. No, o sea, en realidad los métodos pacificadores o los métodos pacíficos de solución de conflictos tienen que ver más con estrategias inteligentes para que logremos un estado de ganar-ganar. Una solución pacífica implica buscar de qué manera los intereses de otra persona se satisfacen al mismo tiempo que los míos. Porque en el modelo controversial actual, todo lo que son los juzgados, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales, todo lo que es el modelo de impartición de justicia, implica que ante la presentación de los hechos una persona gana y otra pierde. Y cuando una persona pierde, la otra que supuestamente ganó, pues tampoco gana. El creer que para ganar tiene que perder otro es
un modelo, digamos, antiguo, un modelo erróneo que venimos arrastrando desde muchos años, pero que efectivamente se puede sustituir por un modelo pacificador en el que simplemente para ganar yo tengo que ver que la otra persona también tenga sus intereses cubiertos o satisfechos. Buscar esto es posible, el ganar-ganar, o de lo contrario, la mediación, es decir, de las pretensiones extremas de las partes, llegar a puntos medios cuando hay razones y justificaciones que así lo permitan. Y bueno, además de ganar-ganar o además de mediar, pues las otras cosas que se conocen son el yo gano, tú pierdes, o el tú pierdes, yo gano. Y por supuesto, como todos sabemos, a nadie le gusta perder. Entonces, muchas veces la gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de no perder. Pero a veces ganando se pierde y a veces perdiendo se gana. Entonces, buscar soluciones pacíficas, pues, conocer metodologías, herramientas, estrategias para pacificar nuestras relaciones. Implica, bueno, tener la madurez de reconocer, bueno, si esta persona hizo algo, me lo hizo a mí realmente, me está atacando en lo personal, o es una manera que tiene esta persona de actuar, hay que hacérselo ver, hay que corregir la relación, o entrar en un círculo de toxicidad, en de tú me hiciste y ahora yo me desquito y te hago lo mismo, y entonces llegar a etapas, estados en donde nos dejamos de hablar con otras personas, rompemos relaciones porque no supimos o no pudimos o no quisimos pacificar nuestras relaciones con los demás. Es toda una serie de cuestiones, o sea, y esto que lo estoy hablando en la esfera individual es lo mismo en la esfera social, en la esfera colectiva, las relaciones entre grupos sociales. Dentro del Estado mexicano, pues hay grupos sociales enfrentados históricamente por cuestiones religiosas, por cuestiones raciales, por cuestiones culturales, y esos enfrentamientos por cuestiones de territorios. Hay muchos grupos que se enfrentan porque se consideran dueños de territorios y finalmente no logran, o durante muchos años las disputas se prolongan y no se logra una herramienta pacífica. Luego va uno a las audiencias en los juzgados y te dicen, vamos a conciliar a las partes, ¿no? Y, a ver, pónganse de acuerdo, ¿no? Bueno, pues como no se pusieron de acuerdo, ya no hay nada. O en las propias instituciones como las nuestras, las comisiones de derechos humanos, vamos a conciliar, a llegar a una conciliación entre la autoridad y la persona, ¿no? Víctima. A veces las víctimas pues difícilmente quieren conciliar con la autoridad, pero a veces la propia autoridad no desea conciliar. Y como un pacificador, un mediador, una persona atenta a la solución de conflictos, pues tiene que intervenir para encontrar esos puntos de unión y no los puntos de división que son a veces más visibles. Por esa razón, la paz individual es el motor generador de los entornos pacíficos, y los entornos pacíficos pueden dar lugar a estados o situaciones de paz, que sería el ideal que se busca, pero que muchas veces pensamos que es una mera utopía o algo difícil de alcanzar. Se ha considerado que el derecho a la paz es un anhelo universalmente reconocido que ha sido expresado y también ha sido ilustrado a lo largo de la historia. Sin embargo, también si revisamos la historia, lo que encontramos son eventos bélicos que marcan el rumbo de la historia. O sea, los grandes saltos, los grandes cambios históricos han estado marcados por eventos bélicos. Parece más bien, según algunos filósofos, que la guerra es el estado natural del ser humano y no la paz, ¿no? Es algo menos alcanzable. Los derechos humanos no tienen sentido en un mundo que niega las posibilidades legítimas de todos los seres humanos de ser felices y alcanzar el bienestar que les permita satisfacer sus necesidades básicas y tener un nivel de vida digno. Los derechos humanos se proclamaron no solo para normalizar las relaciones de las personas y la sociedad con las autoridades, sino también como un conjunto de criterios de valor con los que medir el progreso y la orientación de la sociedad misma. Y yo aquí siempre apunto que los derechos humanos es la construcción de valores de Occidente, porque esta escala de valores, la libertad, la seguridad, el orden, la dignidad, la paz, esta escala de valores occidental bueno, nace con la Revolución Francesa, evoluciona en el mundo occidental, con los modelos de Estado liberal y social, pero después trata de imponerse este modelo cultural
a otras culturas como son las culturas indígenas en nuestro país o en la América Latina, o bien al mundo musulmán, al Medio Oriente, o incluso al Lejano Oriente, se les tratan de imponer los valores de Occidente encarnados en los derechos humanos como obligaciones, y luego por eso hay choques cuando hablamos de derechos humanos, cómo concebimos los derechos humanos desde Occidente y cómo se conciben desde otras cosmovisiones, desde otras visiones del mundo. Y esto hace importante reconocer que el contenido de los derechos humanos son valores, pero que esos valores nacen y evolucionan bajo la perspectiva del mundo occidental y no necesariamente bajo una pretensión de universalidad que después de la Segunda Guerra Mundial se trata de imponer para poner un piso parejo en todo el mundo, pero también yo diría para colonizar culturalmente a todo el mundo con los valores de Occidente que están encarnados en el ámbito de los derechos humanos. Y bueno, eso también pasa por cómo se concibe la paz en el mundo, ¿no? En el mundo musulmán se habla de la yihad, que es la guerra santa, y la guerra santa es la guerra que primero el ser humano libra contra sí mismo y sus demonios, o contra sí mismo y sus conductas, que pueden ser violentas. Entonces, la yihad no es un método violento en sí mismo. Sin embargo, como la guerra santa entre estados, entre naciones, se ha popularizado con ese mismo nombre, ahora el término yihad es entendido en Occidente como sinónimo de algo violento, una guerra santa que trata de imponer una religión frente a otras creencias. Pero es importante, yo creo interesante entender que la concepción de la paz en el mundo es muy distinta y que podríamos tomar elementos de otras culturas, las filosofías del Lejano Oriente antiguas, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, el confucianismo, tienen una serie de criterios y nociones no dualísticas. Es que la filosofía occidental es dual, guerra, paz, bien, mal. La filosofía oriental no es dualista en términos generales, la filosofía antigua, y entonces podríamos recoger muchos de sus conocimientos y sabiduría en la construcción de un modelo de paz mundial y un criterio de lo que debe ser el contenido esencial del derecho humano a la paz en todo el mundo. Creo que vale la pena, si estamos hablando de un derecho que pretende ser aplicable para proteger a toda la humanidad, pues creo que vale la pena recoger las ideas y conocimientos de todo el mundo, y no solo, bueno, y para no irnos tan lejos, pues también cómo se ven los estados de paz en las comunidades indígenas de nuestro país. También hay otras sabidurías que reconocer y entender para darle un contenido esencial al derecho humano a la paz, que yo creo que vale la pena hacerlo, y sobre todo tener en cuenta la utilidad que esto representa. Cuando se constituyó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se declara que toda vez que las guerras nacen de la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe erigirse la paz. No solo la ausencia de conflictos, sino también se requiere un proceso positivo, dinámico, participativo, en el que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuo, que se oye muy bien y que para muchos es inalcanzable, pero que yo estoy convencido de que no es así. Yo pienso, por ejemplo, cuando hablamos de educación y derechos humanos, ¿cómo vamos a educar en México a nuestros hijos para que alcancen un estándar de cultura de paz si todos los lunes, bueno, ahora no en la pandemia, pero en época normal, los ponemos a cantar el himno nacional, un himno de guerra, empieza con la estrofa mexicanos al grito de guerra? Esto no suena muy acorde al trabajo en la construcción de una cultura de paz, ¿no? Estamos insertando el chip todas las semanas, cada lunes, de que hay que estar en pie de guerra, al grito de guerra, y no bajo una premisa de cultura de paz. Y yo sé que para muchos es un sacrilegio lo que estoy diciendo, porque se dice que el himno mexicano es de los más bonitos del mundo y todo esto. Sin embargo, lo que estamos haciendo es inculcar una cultura de guerra. Además, a los niños se les educa en la competencia,
Se les educa para que sean los mejores, para que traten de ser los mejores, y educar en la competencia es educar en el conflicto y en la guerra. Educar en la cooperación es educar para la paz, como lo dice precisamente el Programa de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es muy importante afirmar el reconocimiento de la paz como un derecho a la persona y en estas condiciones ya mencionadas. De tal manera que, bueno, desde mi punto de vista, debemos seguir trabajando en la difusión, promoción, protección y garantía de derechos humanos, de todos los derechos humanos, por supuesto, pero de aquellos que requieren mayor promoción y difusión, como es el derecho humano a la paz, por lo cual agradezco que se haya tomado en cuenta esta temática para estas breves palabras que me permitieron hoy dirigirles a ustedes con todo cariño y pues quedar a sus órdenes para cualquier otro tipo de retroalimentación que ustedes así decidan. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Armando, por esta brillante exposición en cuanto a derechos humanos y cultura de paz. Se encuentra con nosotros el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, a quien le pido por favor haga uso de la voz en este momento. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Elena. Pues saludo con mucho respeto y gratitud al doctor Armando Hernández Cruz. Quiero, en primer lugar, felicitarlo hoy, Día del Abogado, igual a todas y todos los licenciados en Derecho que nos hacen favor de acompañar. Creo que la responsabilidad que tenemos como mediadores entre las personas que necesitan ser protegidas en sus derechos, pues es un honor tan alto que bien vale la pena conmemorarlo. Yo felicito a todas y todos quienes han escogido como vocación profesional el servir a quienes más lo necesitan, a quienes no pueden valerse por sí solos. Esto es digno de reconocerse y me da mucho gusto felicitarlos y felicitar desde luego al doctor Armando Hernández Cruz. Quiero ofrecerles una disculpa por no haber estado desde el inicio de la plática. Me tuve que integrar unos minutos después porque nos encontramos en la ciudad de Tapachula, donde lamentablemente hace una semana aproximadamente se suscitó un feminicidio de 3 mujeres aquí en la ciudad de Tapachula, y hoy por la mañana el multifeminicida que había sido ya detenido por las autoridades, presuntamente se quitó la vida esta mañana, estando ya en reclusión. Entonces, pues nos obligó a algunas diligencias y actuaciones, acercamientos con las autoridades que no me permitieron estar a las 9:30 en punto. Les ruego que me disculpen, pero también les pido que nos entiendan en esta tarea de atender los temas tan sensibles que nuestra sociedad vive y que bien ha explicado el doctor Armando cuando nos habla de la importancia de nuestra paz interior para poder servir a la paz exterior. Yo creo que el reto de la congruencia entre nuestro pensar y actuar es el camino hacia la madurez. Aquella persona que es congruente entre lo que piensa y lo que hace, normalmente le decimos que es una persona madura. Y todos aspiramos a ello, a alcanzar esa congruencia, esa paz interior que nos permita erradicar la doble moral que muchas veces encontramos
en el actuar de la vida diaria, de la vida cotidiana. Y de veras, doctor, que estoy muy agradecido, no solo como presidente de la comisión que nos permite fortalecer la capacitación de quienes estamos hoy conectados a través de esta plataforma virtual, sino en lo personal. En lo personal le estoy muy agradecido porque me ha usted llevado de la mano para reflexionar en la importancia que tiene para el desempeño de las tareas que hacemos como Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el caso de su servidor como responsable de esta comisión estatal para actuar en una formación que desarrolle valores como la solidaridad, la subsidiariedad, una educación de cooperación, le ha usted llamado de manera muy certera, que la cooperación nos lleva a la paz, a una paz que en consecuencia permite el desarrollo, y el desarrollo integral del ser humano nos va a dar eso que estamos buscando, que es una cultura de paz. Yo le agradezco muchísimo. Realmente ha sido una exposición muy clara, pero además muy enriquecedora, y que creo que ya ha usted logrado que el día de hoy todos en nuestro corazón sintamos esa necesidad de vivir en paz con nosotros mismos para poder servir a nuestra comunidad y al desarrollo de nuestras hermanas y hermanos en el trabajo diario. Muchísimas gracias, doctor. Felicito su exposición. Felicito a todos quienes tuvimos la oportunidad de enriquecernos con su intervención, con su exposición, a una extraordinaria conferencia. Y no me quiero robar el tiempo, estoy muy contento, muy emocionado de su exposición, pero creo que debo dejar a quienes están participando que puedan hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo quería felicitarlo y disculparme por los minutos que me incorporé tarde por razones que ya expliqué. Muchísimas gracias, doctor. Y sea usted bienvenido a la Comisión de Chiapas siempre. Espero que pronto sea de manera presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Y si me permite compartir con usted, doctor Armando, algunas inquietudes que hemos podido recuperar en el chat, y me permitiría plantearle estas dos primeras preguntas. La primera es, en las acciones que realizan los organismos públicos de derechos humanos, ¿cómo impulsar la cultura de la paz? Y la siguiente es, ¿cómo incorporar la promoción de la cultura de paz en la educación de derechos humanos? Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Yo creo que quienes tenemos la oportunidad de servir dentro de los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, podemos convertirnos voluntariamente en pacificadores. Es decir, ¿a qué nos enfrentamos? A actos de autoridad que pueden afectar o vulnerar los derechos y la esfera de las personas en lo general o los grupos sociales. Pacificar esta controversia, este conflicto, implica primero involucrarnos y entender cuál es la razón del conflicto, no ver el expediente como un asunto más, como un asunto frío donde hay dos desconocidos, sino creo yo que en la medida en que tomamos conciencia de que detrás de cada expediente hay una persona que ha sido violentada en sus derechos humanos, como se dijo al principio en la presentación, poner a la persona en el centro de actuación, en el centro de las decisiones, pero hacerlo realmente, preocuparnos como si nos preocupáramos por nosotros mismos o por algún familiar o por algún amigo, algún conocido, en el sentido de que la atención de la inquietud, de la demanda, de la queja de esa persona pueda ser resuelta, nos permite entender incluso por qué es necesario agilizar los procedimientos. Si fuéramos nosotros frente a un procedimiento de esta naturaleza
y se tarda meses, a veces hasta años, en obtener una solución, pues muchas veces la justicia no llega a tiempo, la protección de los derechos humanos, si no llega oportunamente, pues ya no, simplemente ya no funcionó, ya no resolvió el conflicto. Entonces, en la medida en que, yo cuando digo involucrarnos, no digo involucrarnos emocionalmente, ¿no? De que si me va a afectar emocionalmente saber lo que le pasó a la víctima y sus familiares, no. Involucrarnos quiere decir tomar cartas en el asunto y tratar de resolver de la manera más pronta, más expedita, más eficaz el conflicto o la falta de acuerdo, digamos, entre las partes. Pero creo yo que necesitamos conocer herramientas y metodología para hacer esto, porque a veces tenemos la mejor intención de conciliar y terminamos diciendo, pues es que las partes no quisieron conciliar o la autoridad no quiso conciliar, y entonces a lo mejor no escarbamos un poquito más en cómo lograr el sí, o sea, cómo hacer que las partes sí quieran conciliar y cómo lograr nuestra medida como órganos protectores. A veces son las recomendaciones, pero creo que las conciliaciones a veces pueden ser mucho más eficaces, y tomar un indicador de cuántas conciliaciones se logran también puede ser importante para mejorar la actividad de los organismos no jurisdiccionales desde mi punto de vista. Lo mismo sucede con la educación para la paz, que también creo yo que es fundamentalmente una labor que deberían hacer las comisiones de derechos humanos y no las escuelas. Aunque la palabra educación siempre pensamos en la educación formal y siempre pensamos, vamos a meterle una clase de educación para la paz a los niños en los libros. Yo creo que no, yo creo que esa educación en derechos humanos es vivencial y creo que tenemos que, desde las comisiones de derechos humanos, hacer transversal las políticas públicas de paz. O sea, lograr que, si la paz es un principio de derecho internacional para México, según la Constitución, artículo 89, fracción 10, pues por supuesto no puede ser un principio de derecho interior si no lo armonizamos con los principios y valores de derecho interno, o sea, un valor obligatorio fundamental para nuestro país con esa base constitucional, de tal manera que entonces todos los esfuerzos que se hagan por la paz deben estar conducidos en una sola línea de política interior, que creo yo que las comisiones de derechos humanos pueden ser muy útiles para lograr ese fin, y sobre todo trabajar en el modelo vivencial, en los valores que actuamos y no en los que les decimos a los menores. Pero sobre todo yo estoy convencido, y ya lo enlazo con esta exposición, yo estoy convencido de que lo que se busca es la armonía social. La armonía es una palabra, es una metáfora, es una palabra muy bonita, la armonía, pero la armonía tiene que ver con la música o con el orden de las cosas. Esto se logra, desde mi punto de vista, a través de la recomposición del tejido social. Entonces, las comisiones no deberíamos solo estar trabajando en los expedientes y las quejas y las orientaciones y todo lo que nos llega, sino también en buscar la armonía social a través de la recomposición del tejido y a través de lograr pacificar entornos, ¿no? Cuando se llega a un problema, un conflicto que involucra un entorno, pues podemos tratar de pacificar a todo el entorno, escuchando las voces, los intereses de todas las personas y tratando de, con nuestros procedimientos son flexibles, no somos órganos jurisdiccionales. Con estos procedimientos flexibles y esta potencialidad que tienen las comisiones se puede hacer un gran trabajo, creo yo, y sé que la Comisión de Chiapas lo está tratando como lo está tratando la nacional, y como muchos órganos del sistema no jurisdiccional estamos en esa lucha, en esa intención cotidiana de llegar a ese fin. Pues muchas gracias, doctor. Al contrario. No, gracias, doctor. Y si me permite, le pediría por favor a mi compañero Iván que nos proyecte el reconocimiento que, como muestra de gratitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, suscribe nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. A continuación, le voy a dar también el uso de la voz al presidente para que nos haga unos comentarios finales. Adelante, por favor, licenciado. Bueno, ya nada más despedirnos, doctor, porque creo que nos ha llegado el tiempo, pero déjeme decirle, reiterarle, ¿no?, que mi agradecimiento, y decirles a mis compañeras y compañeros de la Comisión Estatal que créanme que no nos pusimos de acuerdo el señor director general de la Sexta Visitaduría y su servidor
para comentar lo de la importancia de agilizar la resolución de los expedientes de queja para no violentar los derechos de las víctimas. De veras, él tocó el tema independientemente de la insistencia que hemos venido llevando en la Comisión Estatal. Déjeme comentarle, doctor, que coincidió su comentario con un esfuerzo, una meta que nos pusimos este año en la Comisión Estatal y en la cual vamos avanzando. Buscamos resolver el mayor número de expedientes posible dentro del plazo que la ley nos marca para no revictimizar al quejoso. Es un reto que nos hemos puesto y que usted ha señalado con una gran claridad, porque ese trabajo de conciliación al que estamos llamados debe fortalecerse para no incurrir en la cultura de la competencia y ver cómo podemos señalar o identificar el error o la falta de la autoridad como si fuéramos inquisidores, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es proteger a las víctimas. Y como bien señala la presidenta, nosotros defendemos al pueblo y ese es nuestro trabajo. Y solo para amenizar y concluir, cuando usted habló de involucrarnos en la resolución de los temas, me acordé de un ejemplo que nos puso un profesor en la Escuela de Derecho y nos decía: miren, cuando ustedes se involucren en los temas que les toque de trabajo, no lo vayan a hacer como la gallina, lo tienen que hacer como el puerquito. Y entonces le preguntamos que por qué, y nos dije: mire, el ejemplo son los huevos revueltos. En los huevos revueltos, la gallina aporta los huevos, pero el puerquito, cuando se quieren huevos con jamón o huevos con chorizo, se tiene que morir para que haya jamón o para que haya chorizo. Entonces, hay que involucrarse y entregarse, ¿sí? Como decían en mi pueblo, en cuerpo y alma, para sacar adelante esta preciosa responsabilidad, esta enorme responsabilidad que tenemos con la sociedad de Chiapas y de México. Muchísimas gracias, doctor. Acepte nuestro reconocimiento de manera sencilla, pero con mucho afecto, y ya le hará llegar físicamente el documento Elenita. Por lo pronto lo hacemos así de manera verbal, pero muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una excelente semana. Feliz Día del Abogado. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor. Y para finalizar nuestra plática del día de hoy, les pediría a quienes les sea posible poder encender sus cámaras para que podamos tomarnos una foto final en compañía de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Armando Hernández. Muchas gracias. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme, por favor. Muchas gracias nuevamente a todas, a todos, y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, doctor Armando, y gracias por esta valiosa exposición. Hasta la próxima.